La película termina con su muerte. 300 guerreros cayendo en el paso más famoso de la historia. Leónidas decapitado. Persia avanzando. Grecia perdida. Eso es lo que te mostraron. Pero eso no es el final de la historia. Es el principio de algo que ninguna película se ha atrevido a contar completo. Lo que pasó después de las Termópilas cambió el mundo antiguo de formas que hacen que la batalla misma parezca solo el prólogo. Y casi nadie lo sabe. Suscríbete ahora porque al final de este video te dejo algo que puede cambiar tu situación financiera. Quédate hasta el final, solo lo menciono una vez. El año es 480 antes de Cristo. Jerjes, rey de reyes, dios entre hombres según sus propias palabras, acaba de cruzar el paso de las Termópilas con el ejército más grande que el mundo antiguo había visto jamás. Estimaciones conservadoras hablan de 200.000 soldados. Algunas fuentes antiguas exageran hasta el 1.000.000. La cifra exacta no importa. Lo que importa es esto. 300 espartanos los detuvieron durante 3 días. 3 días. Y cuando cayeron, no cayeron en silencio. Lo que desencadenaron con su muerte fue una reacción en cadena que Jerjes nunca anticipó. Una reacción que destruiría su flota, que quemaría sus esperanzas de conquistar Europa, que cambiaría el curso de la civilización occidental. Pero antes de llegar ahí, tenemos que hablar de lo que Jerjes hizo con el cuerpo de Leónidas. Porque eso explica todo lo que vino después. Jerjes odiaba a Leónidas. No con el odio frío de un estratega militar, con el odio caliente y personal de alguien que ha sido humillado. 300 hombres lo habían detenido durante 3 días. 300 hombres habían matado a decenas de miles de sus soldados. 300 hombres habían hecho que el dios rey pareciera vulnerable ante su propio ejército. Eso no se perdona. Cuando finalmente tomaron el paso y encontraron el cuerpo de Leónidas entre los caídos, Jerjes dio una orden que violaba todas las normas de guerra del mundo antiguo. Ordenó decapitar el cadáver de Leónidas. Y ordenó clavar su cabeza en una pica. Para que todos sus soldados la vieran. Para que los griegos que se acercaran la vieran. Para que el mensaje fuera absolutamente claro. Esto es lo que le pasa a quien se atreve a desafiar al rey de reyes. Pero aquí hay algo que Jerjes no entendió. En el mundo griego, profanar el cuerpo de un guerrero caído no era solo un insulto al muerto. Era una declaración de guerra a todo lo que ese guerrero representaba. Y Esparta lo tomó exactamente así. Lo que Jerjes pensó que sería una demostración de poder se convirtió en el combustible que encendió la resistencia griega durante los siguientes meses. Pero antes de que esa resistencia produjera sus resultados, Jerjes llegó a Atenas. Y lo que encontró allí no fue lo que esperaba. Jerjes marchó hacia Atenas con la confianza de quien ya se considera victorioso. Las Termópilas habían caído. El camino hacia el sur estaba abierto. Nada podía detener al ejército más grande de la historia. Llegó a Atenas y encontró una ciudad casi completamente vacía. Casi. Porque había un grupo de atenienses que se había negado a evacuar. Un grupo que había decidido interpretar una profecía del oráculo de Delfos de forma literal. El oráculo había dicho que Atenas estaría protegida por muros de madera. Estos hombres creyeron que los muros de madera eran la empalizada de la Acrópolis, y se atrincheraron allí. Con mujeres, con niños, con ancianos, esperando que los dioses cumplieran su promesa. Los dioses no cumplieron. El ejército persa tomó la Acrópolis y quemó todo lo que había en ella. Templos que habían tardado generaciones en construirse. Ofrendas que se remontaban siglos atrás. Todo ardió. El humo de la Acrópolis en llamas era visible desde los barcos griegos que esperaban en la bahía de Salamina. Y esa visión hizo algo que ningún discurso político habría conseguido. Unió a los griegos. Por primera vez. Porque Jerjes acababa de cometer el mismo error que cometería siglos después Napoleón en Rusia. Creyó que quemar la capital del enemigo era una victoria. En realidad, era el momento en que perdió la guerra. Temístocles era el estratega ateniense que había ordenado la evacuación de Atenas. Mientras Jerjes quemaba la ciudad, Temístocles tenía a los ciudadanos atenienses en barcos. Y tenía un plan. Un plan que requería engañar al propio Jerjes. Temístocles envió un mensajero secreto al campamento persa. El mensaje decía que la flota griega estaba dividida. Que algunos querían huir. Que si Jerjes atacaba ahora, los griegos no podrían coordinar su defensa. Era mentira.
Jerjes lo creyó. Ordenó a su flota entrar en el estrecho de Salamina durante la noche para bloquear la salida griega. Y al amanecer, cuando la flota persa estaba dentro del estrecho, comprimida entre las orillas, sin espacio para maniobrar, los griegos atacaron. La flota persa era más grande, pero en aguas abiertas, el tamaño es una ventaja. En un estrecho el tamaño es una trampa. Los barcos persas se chocaban entre sí. No podían girar. No podían retroceder. Los griegos los fueron destruyendo uno por uno. Jerjes lo vio todo desde un trono que había mandado instalar en la orilla. Quería ver su victoria desde las alturas. Vio su derrota desde las alturas. Cuentan las fuentes que Jerjes rasgó sus ropas cuando comprendió lo que estaba ocurriendo. El dios rey llorando en su trono de oro mientras su flota ardía en el estrecho. Pero Salamina no fue el final, porque el ejército terrestre persa seguía siendo el más grande del mundo conocido. Y lo que vino después requiere que hablemos de un hombre cuyo nombre casi nadie recuerda. Jerjes tomó una decisión después de Salamina. Regresó a Persia. Dejó a su mejor general, Mardonio, con una parte del ejército para completar la conquista de Grecia. Mardonio era brillante. Intentó la diplomacia primero. Ofreció a Atenas condiciones de paz favorables: tierra, autonomía, dinero. Los atenienses lo rechazaron. Y aquí hay un detalle que las historias populares siempre omiten. Esparta tardó en responder al llamado ateniense de ayuda. Mucho. Mientras los atenienses esperaban refuerzos espartanos, Mardonio ocupó Atenas por segunda vez. Por segunda vez en menos de un año, Atenas fue tomada por los persas. Los pocos atenienses que habían regresado tuvieron que huir de nuevo. Pero Mardonio cometió un error. Se quedó en la llanura de Beocia para el invierno. Y en esa llanura, en la primavera del año siguiente, los espartanos finalmente llegaron. Con un ejército verdadero esta vez. No 300, 10.000 ciudadanos espartanos, más aliados de toda Grecia. En total, según las fuentes, más de 100.000 griegos marcharon hacia Platea. Para terminar lo que las Termópilas habían empezado. Platea es la batalla más importante de la historia griega que casi nadie conoce. Más importante que las Termópilas. Más decisiva que Salamina. Porque en Platea, el ejército terrestre persa fue destruido. Definitivamente. Sin posibilidad de retorno. Mardonio murió en la batalla. Según Heródoto, murió a manos de un espartano llamado Aimnesto. Un hombre cuyo nombre nunca aparece en ninguna película. Cuando Mardonio cayó, el ejército persa colapsó. 150.000 soldados que habían cruzado el Helesponto con la certeza de conquistar Europa, huyeron en desbandada. Muchos fueron masacrados mientras huían. El campamento persa, lleno de riquezas incalculables, fue saqueado por los griegos. Oro, plata, tapices, armas, tiendas de campaña de seda. Todo lo que el ejército más rico del mundo había traído consigo. ¿En manos griegas? Pero la historia de las consecuencias de las Termópilas no termina en Platea. Termina 40 años después. Con algo que nadie habría predicho el día que Leónidas murió en el paso. Imagina que Persia hubiera ganado. Imagina que el ejército de Jerjes hubiera aplastado la resistencia griega sin que 300 hombres los detuvieran esos 3 días críticos. Sin Salamina. Sin Platea. Sin una Grecia libre. Los historiadores llevan siglos debatiendo lo que eso habría significado. Y el consenso es perturbador. Atenas en el siglo V a.C. era el centro intelectual del mundo conocido. En esa ciudad, en esos años, vivían y trabajaban simultáneamente Sócrates, Platón, Esquilo, Sófocles, Heródoto, Tucídides. La democracia como sistema político estaba siendo inventada y desarrollada en tiempo real. La filosofía occidental estaba siendo fundada. El teatro como arte estaba naciendo. La historia como disciplina estaba siendo creada. Todo eso existía en una ciudad que Persia habría destruido o sometido. Nadie puede saber con certeza qué habría ocurrido. Pero los 300 hombres que murieron en las Termópilas compraron el tiempo necesario para que todo eso sobreviviera. 3 días. 3 días que quizás salvaron todo lo que hoy consideramos el fundamento de la civilización occidental. Y aquí viene la ironía más brutal de toda esta historia. Esparta ganó. Esparta lideró la resistencia que salvó a Grecia. Esparta fue, durante décadas, la potencia militar indiscutible del mundo griego. Y sin embargo, Esparta no es la civilización que recordamos. No nos quedamos con su sistema político. No adoptamos su filosofía.
No construimos sobre sus ideas. Nos quedamos con Atenas, con la democracia ateniense, con la filosofía ateniense, con el teatro, la historia, la ciencia atenienses. Esparta, que salvó a Grecia con su sangre, fue marginada por la historia de la civilización que ayudó a preservar. Hay algo profundamente irónico en eso. El guerrero que muere para que el artista pueda crear. El soldado que sangra para que el filósofo pueda pensar. El hombre que sacrifica todo para que otros construyan lo que él nunca construirá. Y 150 años después de las Termópilas, Esparta fue derrotada militarmente por Tebas, y nunca se recuperó. El sistema que producía a los guerreros más letales del mundo antiguo colapsó, porque había construido todo sobre la guerra. Y cuando la guerra ya no fue suficiente, no había nada más. 300 hombres. 3 días. Un paso de montaña en Grecia central. Eso es todo lo que separó al mundo que conocemos del mundo que podría haber sido. Leónidas sabía que iba a morir. Hay fuentes que indican que el oráculo de Delfos había predicho que Esparta sería destruida o que perdería a su rey. Leónidas eligió perder al rey. Fue al paso de las Termópilas sabiendo que no volvería. Y lo que desencadenó su muerte, el odio de Jerjes, la profanación de su cuerpo, el humo de la Acrópolis, la furia griega en Salamina, la victoria en Platea, la supervivencia de Atenas y todo lo que Atenas significa para la civilización occidental. Todo eso empezó con una decisión de un hombre de no retroceder. No porque creyera que podía ganar, sino porque creyó que retroceder era peor que morir. La película termina con su muerte. Pero la historia real, la que importa, la que todavía estamos viviendo, esa empezó exactamente ahí. Como prometí al inicio. Si este video te hizo pensar que necesitas construir algo propio que genere dinero mientras duermes, tengo algo para ti. Yo genero ingresos en YouTube de forma automatizada, sin aparecer en cámara, sin grabar mi voz, sin estar presente. El enlace de cómo lo hago está aquí abajo en la descripción. Entra, mira de qué se trata y decide tú mismo.